invitado estelar a Carlos Maslatón. Vengo de una familia que en términos de gasto moderno serían 20 millones de pesos por mes. No solamente soy judío, sino soy de Siria. Hablamos de plata todo el tiempo. Soy un abogado dedicado a las finanzas y un forista de Internet. Soy una persona dependiente de las informaciones. Para mí no es un problema. Para mí el problema es no saber lo que pasa. La fintech es la empresa patagon.com. Yo llego por casualidad. No tengo LinkedIn, nunca hice currículum. Enfrenté con el departamento legal, justo yo que soy abogado. Y con varios gerentes que me odiaban. Me dice, Charlie, no renunciás, al fin del día de hoy te vamos a echar. Escuchame, yo soy un empleado leal. Me mato por las empresas a donde estoy. Era la empresa que más Bitcoin tenía en su poder. Que custodiaba, sí. Al japonés le digo que vamos a empezar a comprar 500 Bitcoin por día. Custodiamos un millón de Bitcoins. Milei va a llegar hasta 10 de diciembre del año 27. No sé si llega el plan económico, no sé si llega a Caputo, pero Milei llega. ¿Con Mariquita discutís también? Con Mariquita tengo una identificación en dos aspectos que es increíble. Uno es el ideológico, pensamos igual. Y otro es el estético y el artístico. Sí. ¿Cuánta plata gastás por mes y en qué? Que te pueden decir casi cualquier cosa y vos contestás con la misma tranquilidad. La gente en sus intereses o en sus enfrentamientos ideológicos te puede tratar mal o te puede insultar. Pero ¿y qué me cambia eso? Por mí que digan cualquier cosa. ¿Cuál es la clave para ser de los que se divierten? Yo vuelo con la evolución del mundo. Todo lo que pasa en todos los campos. Entonces, bueno, yo la paso bien. Auspicia este programa Mendel, la plataforma de IA para gestionar tus viajes y gastos corporativos. Bienvenidos a La Guita Podcast. Yo soy Olivia Goldschmidt, estoy acá con Alan Suchowicki y tenemos como invitado estelar a Carlos Maslatón. Bienvenido, Carlos. Gracias por esta invitación. No, lo sigo siempre al programa. Vamos. Me aparece por todos lados y me quedo viéndolo. Perfecto, gracias a vos por venir. Queremos arrancar por preguntarte, ¿quién es Carlos Maslatón? Yo soy un abogado dedicado a las finanzas, básicamente, y un forista de Internet. Así en chiquito, si yo tengo que decir, es eso. Yo sé que salgo por diferentes temas en los medios porque presto atención a numerosas cosas. Y esta indefinición de actividad, que mucha gente no sabe qué hago, cuáles son mis intereses, confunde un poco y recibo unas cuantas degradaciones por eso, las cuales por supuesto que no me importa nada, simplemente lo menciono, porque alguna gente dice, ¿qué hace este tipo? ¿En qué está? En nada, yo comento la realidad. ¿Por qué lo hago? Para diversión. Más que qué hace, nos interesa saber quién sos, así que quiero arrancar por preguntarte, ¿cómo era la relación con la guita en tu casa de chico? Tus orígenes. Sin prejuicio alguno. ¿Se hablaba de guita en la mesa? Siempre. Y yo hablaba más que mis padres. ¿Venís de familia donde eso era un problema o Yo no? vengo de una familia, te lo voy a definir así, que en términos de gasto moderno serían 20 millones de pesos por mes. Bien. Ahora, después que eso califica si es alto, medio, bajo, lo que sea. Familia de 4 gasta 20 palos por mes. Hoy, eso. Yo estoy haciendo una extrapolación de la moneda de los años 60. ¿Cómo sería hoy eso? ¿Es mucho o no es mucho? Tampoco es poco, pero es eso. Y a nivel emocional era una situación, una sensación de como tenemos todo lo que necesitamos. No, para nada. Siempre hay ambiciones y siempre hay deseos de tener mucho más. ¿No era un tabú la guita? Yo no solamente soy judío, sino soy de Siria. Hablamos de plata todo el tiempo. Este tema de que está mal hablar de plata o contar la plata, que algunos desde una óptica más medievalista lo ven como algo ofensivo, pero yo no tengo ese problema. Nadie en el Medio Oriente tiene ese problema, es algo normal. Y tampoco está tomado como fanfarronería. En algunas culturas norteamericanas, viste que la gente, yo tengo esto, tengo el otro, tampoco llegas a eso, porque te digo que es una vida normal. Pero habla de plata, ¿y eso cuánto te costó? Así. ¿Y cuál es el precio de esto? Y yo, bueno, por ejemplo, te voy a contar un par de cosas. Siempre me interesaron los números. Soy abogado, soy un calculista, no soy matemático, ¿no? Entonces me funciona bien la aritmética, en el aire, en la cabeza. Mi padre, como vio que yo siempre sacaba las cuentas a mano, o revisaba la cuenta de un restaurante, nosotros comíamos siempre afuera. Una vez a mis 8 años, fuimos de viaje a Chile, me trae un cuaderno, me dice, vas a llevar los gastos del viaje. Vas a llevar, por una parte, haga los kilómetros, vas a poner kilómetro 0, no sé, Villa Devoto, Buenos Aires, kilómetro 300, Rosario, vas a anotar eso, hora de salida, hora de llegada, una bitácora. Y en la otra parte del cuaderno, los gastos. Y me clasificó gastos del coche, alojamiento, comida, paseos, extras. Y yo llevé las cuentas de todo el viaje. Ese viaje incluyó
3 semanas en Argentina y 2 semanas en Chile. Fue mi primera salida de la Argentina en el mes de febrero del 67. Y entonces ahí me vino, fíjate, para un chico de 8 años, tenía pesos, moneda nacional, que es la moneda argentina, y pasa a Chile y ve los escudos. Entonces la experiencia de ver el cambio de moneda, que era carísimo Chile en ese momento, fue antes del gobierno socialista comunista de Salvador Allende, después se hizo barato con el comunismo, muy barato hasta que se fundieron en Chile, pero era muy caro, 3, 4 veces más. Yo tomaba nota de eso, o sea, fíjate, no sé, hoy algunas personas lo podrían descalificar, pero a mí me sirvió mucho eso, ver los números. Y administrar desde chiquitito. ¿Qué hiciste la primera vez que te encontraste con guita en el bolsillo? La guardé. ¿Y qué? ¿La guardaste? La guardé. La propensión no es a gastar, sino a guardar y a contar. ¿El disfrute está puesto en el guardar? En acumular. En el hacerla. Bueno, a vos cuando tenés 7, 8, 9 años te van regalando, ¿viste? Cumpleaños, visita de algún familiar, amigo. Entonces la guardaba. Y además hacía coleccionismo de numismática, lo cual es importante también, porque ahí empezás a juntar. Ves los billetes de los países, los actuales y los históricos, y ves los países. Yo siempre tuve interés en los países, en la geografía política, por así decirlo, en la geografía económica. Menos en las montañas y en los ríos, pero sí saber los países, las capitales, el gobierno, ciudades principales, qué fabricaban, la moneda, cómo se llamaba, más básicamente eso. Todo eso para un niño en su primaria lo ayuda muchísimo. Si te pones a pensar el por qué te interesó eso, qué es lo que te llamaba la atención. Estas son las magias de la vida, por qué a uno le importa una cosa y por qué a otra. A lo mejor son pequeños golpes psicológicos que vos recibís. Mira, yo en primer inferior, se llamaba antes primer inferior, fui a colegio público. Sí. A 4 cuadras de mi casa iba caminando. ¿Cuál? Se llama Escuela Ernesto Babio, en el barrio de Villa Santa Rita, Versalles. Antes vos tenías 5 años, 6 años, salías solo, ibas y venías solo. Miedo de que no, nada, era un país increíble Argentina. Pero parte de la educación, fíjate qué buena que era. Te daban una libreta de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Una libreta para que cada uno guarde. No, para que cada uno ahorre, porque era si vos ibas al correo, llevabas plata y te anotaban a mano, recibí tanto, y cada tanto te hacían el cálculo de intereses. Con lo cual aprendí capital por razón por tiempo, dividido 100 por unidad de tiempo, en la primaria, pero no en séptimo, en segundo, en primero. Y en la práctica. En la práctica. Y entonces me llamó la atención que el colegio, o sea, la educación pública argentina, te regalaba la libreta y una estampilla, que eran como de 5 pesos de esa época. Muy poca plata, pero entonces yo decía, ¿pero cómo es esto de la estampilla? Y yo veía también que había estampillas que se usaban para el correo, para mandar cartas. Estas eran estampillas distintas, estampillas que representaban el hecho de que vos ahorrabas. Y entonces no me cerraba la cosa. ¿Cómo? ¿Hay estampillas para una cosa y para otra? Sí, efectivamente, hay estampillas para una cosa y para otra. Y de esa estampilla que me regalaron, vino después un obsequio de mis padres de un álbum de estampillas. Entonces, ¿cómo era el álbum de estampillas? Estaba dividido por países. Y los países decían el nombre, la capital, las ciudades, principales productos, la superficie, la cantidad de población. Y además ahí venía con colonias. Estamos a mitad de la década del 60. Entonces decía colonias inglesas, colonias holandesas, colonias portuguesas, colonias españolas, francesas, todas. Entonces, porque toda África eran colonias. Y fíjate cómo de ahí yo engancho para la geografía política. Y cómo eso después me lleva a otra actividad anexa que yo tuve, que fue la radiodifusión por onda corta. Contanos yo escuchaba más de eso. transmisiones de todos los países. ¿Qué edad? A los 9. Empecé con la radiodifusión por onda corta, empecé a los 9. De casualidad, agarré una radio, me levanté la antena, me puse a sintonizar y vi que hablaban en otros idiomas. Yo digo a mi madre, ¿qué es esto? ¿Cómo? Yo prendo la radio, escucho otras cosas en otros idiomas. Es onda corta, me dice. Con esto escuché radio del exterior. Me volví loco porque se suma, fíjate, a las experiencias anteriores, la estampilla, la caja de ahorro, los países. Me habían regalado un mapamundi, entonces yo iba girando y veía dónde estaba Argentina, dónde estaba Suecia, que era como de acá para acá, Canadá, Sudáfrica. Entonces me va pegando por ese lado. Ahora, capaz que yo podría haber tenido una experiencia, no sé, relacionada con la técnica, con la ingeniería, hubiera pasado lo mismo. Pero te pega eso. Claro. ¿Por qué una cosa y no la otra en la vida? Es mágico, no podés saberlo.
Y hay una cosa Pero eso me formó a mí. La mente que yo tengo es una mente geográfica y temporal, histórica. Mis materias en el secundario, en el primario, eran historia y geografía, a diferencia de los pibes que son buenos para la física, la química, la matemática. Y eso, bueno, te deja, digamos, ahí van derivando múltiples intereses, ¿no? Tenés una capacidad increíble de memoria, de retención de datos, que eso también te puede haber ayudado. No sé por qué es así, pero sí. ¿Y cuánto me acuerdo de todo. ¿Cuánto de lo que hoy es Maslatón crees que es innato, esto de esta capacidad extra o diferente, y cuánto lo fuiste aprendiendo o se puede replicar en cualquiera que nos esté mirando del otro lado? Innato, pero ¿qué cosa innato? Y vos tenés una memoria increíble y una retención de datos Claro, fantástica. pero eso es algo natural, supongo, ¿no? No creo que lo haya inculcado a nadie. ¿Cuánto de lo que hiciste después, que ahora vamos a hablar de eso en la vida, de lo que lograste, fue gracias a eso y cuánto fue gracias a rebuscártelas, hacerlo y se puede replicar, lo puede hacer otra persona? No, el sistema de razonamiento es un razonamiento que tiene que ver con la historia propia también. Sí. Leí hace poco que están descubriendo que hay muy pocas personas en el mundo que se acuerdan de todo, pero el tema es que yo no es que me acuerdo qué hice más o menos, yo me acuerdo el día, la hora, los colores, la temperatura, con quién estaba y todo, así de un montón de cosas. A otras no, otras como que las dejo pasar. Claro. ¿Y por qué? Porque mi mente está ordenada en la línea del tiempo. Pero esa línea del tiempo es muy, muy llena de informaciones. ¿Qué te pasaba? Nos decís, la historia y geografía eran las materias en el colegio. Cuando tocaba el timbre del recreo y terminaba de adolescente, ¿quién eras? ¿En lo emocional, en lo afectivo, en lo social, en lo amoroso? Bueno, era una persona que tenía amigos, amigas en el colegio, ¿salías? En el primario, secundario, y hablaba mucho. Y yo notaba a partir de cierta edad, a los 10 años, los demás empezaban a hacer las mismas cosas que yo hacía. Entonces, digo, como les interesa esto, sí, queremos seguir en esto, ¿no? Líder. Líder en ese tipo de cosas, en ese tipo de hacer estadísticas de países, cuestiones un poco de las que acabo de señalar recién, ¿no? Inclusive escuchar transmisiones de onda corta. Los chicos en la primaria se pedían a sus padres que le compraran una radio, en el secundario también, y me seguían en ese sentido, sí. Siguiendo la línea de negocios de Maslatón y la línea de tiempo, de la radio de onda corta pasaste a... Y contanos después, hacernos un freno en dónde fue tu primer salto económico. No, lo que pasa es que mi primera actividad fue de carácter político. Yo a los 13, 14 ya me hice... Claro, tenía mucha facilidad con las informaciones. Yo seguía todo lo que pasaba en el mundo a esa edad. Además me compraba, no un diario, todos los diarios. Entonces leía todo el tiempo diarios. Todo eso es una sobrecarga de información tan grande que me hace interesado en la política. Entonces yo, desde el secundario, yo pensé mi futuro para la política. De hecho, hice política cuando se pudo hacer a partir de mis 22 hasta los 32. Esa fue mi actividad. Mirá. Y en paralelo, hobísticamente, estudiaba temas económicos. ¿Qué línea política? Liberal, siempre fui liberal. Siempre fuiste liberal. Sí, liberal, más de derecha que de izquierda, pero liberal. En eso te quería preguntar, ¿pensás que por esto que contás, ¿no? Como primero la experiencia política, después la experiencia más económica, y hoy por hoy, ¿es más la política una manera de entender la economía o la economía de la política? Bueno, yo ya cerca de mis 30, yo ya, obviamente que operaba en los mercados formalizados, ¿no? ¿Cuándo empezaste a operar en los mercados? 23, 24 años. ¿Te acordás cómo fue esa experiencia? ¿Qué fue lo primero que compraste? Sí, compré acciones de Pérez Compán, que era la principal empresa en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Pública, no había todavía opciones, pero sí. Agarré $2.000, los llevé a un broker. En ese momento no había compliance, KYC, no había nada. Llenabas una tarjeta. Acá traigo la guita, comprame acciones de Pérez Compán. Y sigo los precios de todo. Soy una persona que sigue precios. Con el paso de los años, ese seguimiento de los precios me hace como armarme un sistema de interpretación de la realidad. Y entonces ahí voy como degradando mi lectura política, como que voy rebajando la importancia de lo que es una política económica o una política general. Y el curso de la historia lo empiezo a ver más desde los ciclos económicos. Y eso me lleva aquí a lo que se llama hoy en día análisis técnico de los mercados financieros, que básicamente es análisis de ciclos. Pero soy una persona de mentalidad política, aunque ustedes no lo crean.
hablo mucho de política, pero me aburre la política como actividad, me aburre, pero muchísimo. ¿Te aburre, porque la veo de cuando yo era chico. El ejercicio de la política, hablar de política? ¿Qué es lo que te aburre? Hablar de política me divierte, Sí. por eso estoy posteando todo el día de política. Claro. Pero hacer política me resulta hoy muy aburrido. ¿En qué sentido aburrido? ¿Son Porque básicos los personajes? son todas conversaciones de armado de estructuras o de negocios o de intercambio de cosas que las veo como de un nivel más bajo de lo que es, por ejemplo, los innovadores, los emprendedores, los tipos de alta tecnología. Esos tipos están más mirando el futuro y Sí, yo no tengo formación técnica, pero los entiendo y los sigo muchísimo. Y me deslumbra el descubridor, el innovador. Acá hay gente muy genia en todo el mundo, ¿no? Hubo un momento de la política argentina, como el que describís, donde se discutió ideas, donde se discutió futuro. Sí. De los años 82-83 son muy ideológicos. Yo ahí pude tener participación. 10 años antes también tuviste una Argentina hiperpolitizada, que es la de todo mi colegio secundario, ¿no? Que vos fijate la suerte, entre comillas, que tuve, o mala suerte, pero para mí suerte porque lo pude ver. Yo arranco mi colegio secundario, colegio público, Nicolás Avellaneda, en Palermo, con el último tramo de la Revolución Argentina, presidente Lanusse, y veo la apertura política. Y al año siguiente veo las elecciones del 11 de marzo, las que ganan Cámpora Solano Lima con el 49,5% de los votos. Veo esos 3 meses de gobierno donde estallaba el país con tomas, la pelea interna del peronismo, los Montoneros contra la ultraderecha, López Rega contra Firmenich. Después veo la caída de Cámpora, el interinato de Lastiri, viene Perón. Perón muere muy rápido, veo la muerte de Perón. Es más, ¿Qué recuerdo tenés de eso? ¿Qué estabas haciendo? Todo. Contanos cómo lo viviste BBC vos. de Londres, en mi casa, prendo. President Perón in Argentina is dead. Así te enteraste. Por la BBC de Londres, en inglés, el Servicio Mundial de la BBC. El 1 de julio de 1974. Bueno, el funeral de una semana duró, termina Perón y de un día para otro se cambia de la ultraizquierda a la ultraderecha el mismo gobierno, ¿no? Asume, digamos, López Rega tiene todo el poder. Después el año siguiente fue un año casi hiperinflacionario, el año del Rodrigazo. Mi familia era industrial, un pequeño fabricante de confecciones para mujeres. Entonces yo veo todos los movimientos que tienen que ver con lo que es la inflación en el impacto de los precios. Sí. No podía creer lo que era la inflación. Ahí me pongo de lleno en los temas económicos. O sea, todo esto viene en paralelo. Yo leía teoría económica. ¿Y tu teoría económica contra tu experiencia personal se iba mezclando muy fuertemente, ¿no? Si veías esto en el negocio familiar. Yo tuve que recurrir a eso para tratar de entender por qué pasaba lo que pasaba. Junio de 1975, el Rodrigazo, es una triplicación de precios de un día para otro. Tiene sus causas, los precios estaban reprimidos por control de precios, salarios, control de cambio. Las mismas estupideces que después se siguen haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Que yo creo que es el gran problema de la Argentina, no dejar que los precios reflejen exactamente la oferta y la demanda de bienes y servicios. Lo mismo con el tipo de cambio. El uso del tipo de cambio como política antiinflacionaria es un gravísimo error, porque además el Estado toma deuda para bancar eso. Entonces, bueno, y después vino el golpe en el 76. La oscuridad total, ¿no? Se acabó el ruido. Yo seguía leyendo, estudiando. Todo eso en 5 años, 1972, 73, 74, 75 y 76. Más el ERP y los Montoneros, la AAA. ¿Qué te puedo decir? Digamos, más allá de las desgracias, Fue una clase te digo que es un privilegio político haber vivido eso, justo en todo el secundario. Claro. No sé qué curso más práctico de realidad política podés tener que ver eso. En un colegio no privado, público, hiperpolitizado, donde hubo muertos, desaparecidos. Tus compañeros no están más. Terrible. Están en la ESMA, capturados, qué sé yo. Una locura absoluta. Pero bueno, eso así. ¿Lo viviste con miedo ese momento también? ¿O más no, yo miedo interés? no sé por qué, es algo que no, como que lo tengo poco desarrollado el miedo. No, y siempre hablé. ¿Es algo bueno o algo malo tener poco desarrollado el miedo? Es bueno. Es bueno. Y si no, estás sufriendo. Tenés miedo, estás sufriendo. No tenés miedo, más o menos te sentís bien. Bueno, algunos pueden decir que es una manera de preservarse. No tener miedo. Tener miedo, bueno, no importa. Pero yo me juego con la probabilidad, estoy seguro que no me va a pasar nada grave.
Puedo tener un incidente menor, pero a mí no me va a pasar nada. Bien. Después, bueno, cuando ya tengo más de 18, empiezo a hacer viajes, ¿no? Vos podés viajar a partir de esa edad. ¿Fue tu primera decisión financiera No, ahí gastaste la plata que guardaste. El viaje es un gasto. Ya sé, por eso, pero fue como lo que elegiste hacer con la plata guardada. Sí, pero ¿sabés cómo se viajaba antes? Contame. Te habrán contado. Uno viajaba con un bolsito como el que traje hoy a este streaming, bueno. con 5 o 6 kilos de cosas, nada más. Y viajaba por tierra. ¿Cuál fue tu primer viaje así memorable? El primer viaje solo fue a Montevideo, pues ese fue chiquito, pero después me fui a Brasil por tierra. Porto Alegre, después San Pablo, Río de Janeiro, y después, unos meses después, otra vez, y otra vez, y otra vez. Así fui barriendo América Latina. Primero que hice fue conocer toda América Latina. Y empiezo ahí a los conflictos políticos que hay en América Latina y a las guerras. ¿Cómo te informabas ahí? ¿Ibas y hablabas con la gente? ¿Y qué ibas a buscar? Primero que yo siempre llevaba una radio de onda corta. O sea, yo estaba siempre sintonizado. ¿Estamos? Como hoy puedo estar acá con este móvil y Breaking News, que lo sigo siempre. La gente dice, ¿por qué ves todo el móvil todo el tiempo? Porque quiero ver lo que pasa en todos los aspectos, no solamente en mercados, en lo que sea. Entonces yo soy una persona dependiente de las informaciones. Y eso es un problema. Para mí no es un problema. Para mí el problema es no saber lo que pasa. ¿Y esto por qué lo haces? Es inherente a mi persona. Dependiente. Entonces empecé a ir, qué sé yo, fui a la guerra de Perú, la de Sendero Luminoso contra el gobierno, fui a la del Farabundo Martí en El Salvador, fui a la de los sandinistas en Nicaragua, Medio Oriente un montón de veces. Contanos de eso. O sea, fuiste a buscar quilombos. No creas que busco a propósito quilombos. Yo voy a ver la situación. Bien. Y me acerco lo más posible a donde pase algo. Tampoco hago locuras, ¿eh? No. El hecho de no tener miedo no quiere decir que yo me ponga, digamos, al lado de un tiroteo. Eso es una imbecilidad total, pero yo tengo que vivir, no morir. Cuando fuiste a Israel, ¿qué pasó? Bueno, ese tema, por ejemplo, yo sigo lo que pasa en Israel desde los 8 años. ¿Por qué? La guerra de 1967, la guerra de los 6 días. Yo ahí, a mis 8 años, entendí lo que pasaba. 6 días... Israel contra Jordania, Egipto y Siria. Estamos. Y después empiezo a relevar todo lo que pasó en las guerras anteriores. Quiere decir que yo, ese conflicto, que ya van 60 años, los últimos 60 años los seguí día por día. No tuve que recapitular en libros, en algún momento, en análisis, nada. Vos me decís, ¿leíste? No lo leí. ¿Leíste? No leí nada. ¿Tenías algún contacto con la colectividad judía como para acordarte de esa guerra? Tenía, pero mis informaciones y conclusiones eran superiores a lo que la colectividad judía de Argentina me podía informar. Claro. Yo no es que recurría ahí para saber lo que pasaba, yo ya sabía lo que pasaba, si leía todo el tiempo o escuchaba todo el tiempo. Pero, por ejemplo, mi mamá siempre me dice, yo me acuerdo que cuando fue, creo que la guerra de Yom Kippur, iba a un colegio judío y entonces empezamos a tener miedo de salir al patio del colegio, cosas así. ¿Tuviste una experiencia así o no? No, yo jamás tuve miedo, siempre dije que soy judío, siempre dije que soy sionista. Alguno por ahí me agredía y yo por ahí le contestaba también. Pero no, yo ese problema no lo tengo. ¿Cuándo fuiste a Israel por primera vez? 86. ¿Y qué tal? Y espectacular. Pero aunque también parezca raro, yo en ese viaje me dediqué a la parte árabe de Israel. ¿Y por qué? Porque era... Si bien yo soy un judío de Siria, de familia, era como lo más distante. Entonces yo digo, no, esto yo ya lo conozco. Sí, estuve en Ciudad Vieja de Jerusalén, por supuesto, pero me dediqué todo ese viaje a Ramallah, Jericó, Jenin, Nablus, Hebrón. ¿Qué viste? Y Gaza. Vi lo que era la vida en territorios que eran de Jordania, en el West Bank, en Cisjordania, Judea y Samaria se puede llamar también, antes de la primera intifada, que fue en 1987. Esto es un año antes de la primera intifada, el levantamiento popular palestino que empezó con piedra, después terminó de forma más violenta. No había ni siquiera, no es que había muro, vos pasabas directamente. Hoy hay como una frontera internacional formalizada, pero en ese momento ibas y venías. Entonces iba un día a Jericó, otro día a Ramallah, otro día a Hebrón. ¿Y qué veías ahí? Y veía cómo era la vida de un territorio que, si me pongo a pensar, hacía 20 años era Jordania, menos de 20 años era Jordania. Y antes de ser Jordania era mandato británico, y antes de ser mandato británico era Imperio Otomano. Pero cuando y eso se llama palestino y nunca existió nunca existió un territorio palestino propiamente dicho.
La zona los romanos lo llamaron Palestina, pero es un nombre romano del siglo I después de Cristo. ¿Cómo se vivía ahí? Del siglo II. ¿Cómo se vivía ahí? ¿Cuál era la experiencia? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención puntualmente de ese lado? Y yo le preguntaba a la gente, ¿y vos qué te considerás vos? ¿Jordano, palestino? Hacía ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Y qué te respondían? La mayoría me dijo jordano en esa época. No, la identidad palestina, como la conocemos ahora, no estaba todavía formada. ¿Y quién tiene que gobernar acá? No, que gobierne el rey Hussein. Y otro decía, no, que gobierne Arafat. Esto hay para todos los gustos. Es como acá, hay para todos los gustos. ¿Veías un lugar rico, pobre? ¿Qué parece? Nunca fue pobre esa zona. Nunca. Y hoy no es rica, hoy es recontra rica. La gente cree que como digan los palestinos es pobreza, nos sobra la plata. Yo hago varios experimentos. Puedo llevar a gente no judía. Y lo que hago yo es mostrarles justamente las zonas árabes. Y los tipos, ¿cómo? ¿Qué es esto? En Ramallah, por ejemplo, casas de moda, de las marcas internacionales, ¿cómo? ¿Y esto hay acá? ¿Y qué pensaba que era? ¿La Villa 31? ¿Qué es lo que pensaba que era? Claro. Los árabes tienen mucha plata, hay que tener en cuenta eso. Nosotros los judíos también tenemos plata, pero ellos tienen más plata que nosotros. La usan para mal, generalmente, pero plata tienen. ¿Qué fue lo más loco que viste en tus viajes sacando esto? Así que nunca te vas a olvidar, o que te ayude a entender la vida o la geopolítica un poco como es hoy, que está complicada. Bueno, no sé algo que sea lo más loco, pero vi cosas raras, por supuesto. El viaje más impresionante, así de realidad militar, fue el viaje al Líbano en 1986, en la Guerra Civil Libanesa. ¿Por qué? Yo seguí la Guerra Civil Libanesa desde el día que empezó, que fue el 14 de abril o 13 de abril de 1975. ¿Viste cuando agarrás un fenómeno de entrada? Sí, sí. Ahí se dividió el país en dos. Se dividió el bando cristiano maronita con algunos aliados y el bando, te diría, palestino primero y después musulmán sunita y chiita después. Pero enseguida esos bandos se bifurcaron y fue una guerrilla de todos contra todos. 18 guerrillas distintas que se masacraron. Yo voy a los 9 años del inicio de la guerra. Fui con un amigo que ese sí tuvo miedo, casi abandona. Estábamos en Chipre porque no podías ir en avión. Te mataban si llegabas al aeropuerto, que estaba tomado por los antecesores de lo que hoy es Hezbollah. Entonces llegué en un barquito al norte de Beirut. A los 10 minutos que llego veo el primer coche bomba. Ahí empiezan los coches bombas. Es bastante impresionante un coche bomba. Tiene 200 kilogramos de explosivos y rompe todo. Y vi otro más. ¿Un par de cuadras? ¿Cómo es? El primero me agarró a 200 metros. Si pasás por ahí morís, pero bueno, estaba yo a 200 metros. Ese viaje donde yo fui sin contactos, con conocimiento, porque es muy importante. Vos haces un viaje así, tenés que tener conocimiento de quién es quién. Vos, según el quién es quién, podés encarar a la persona o al dirigente de una forma que si sospecha que no le dé miedo a él. Este tipo, ¿por qué sabe esto? ¿Entendés? Pero vos, ¿por qué sabes esto? Yo de las 18 milicias, yo conocía los nombres de los 10 principales dirigentes, pronunciado correctamente en árabe. A veces voy a decir, ¿este tipo quién es? ¿Que es un servicio? No, un tipo que leyó información. Entonces, bueno, logré que me inviten a diferentes lugares. A diferentes milicias me fueron invitando a sus combates. Entre otros las Kataib, la falange libanesa. Entonces yo estuve en la línea verde de Beirut, la que divide a Beirut occidental de Beirut oriental. Yo estaba en Beirut oriental, con la falange libanesa, viendo para el otro lado. Cuando decís vi los combates, estaba combates. Enfrentamiento, gente disparándose con otra gente. Sí, con 200 metros de diferencia. Como si vos tuvieras la 9 de julio, Carlos Pellegrini y Cerrito. Todo, ¿viste? Con más atrincherado. Camuflado, pero sí, una cosa así. Y hablabas con esa gente y contanos. Todo. ¿Y qué era qué los mueve? Una causa nacional en ese caso, ¿no? Hay que entender el Medio Oriente. Yo te digo, el Medio Oriente es incomprensible desde una visión occidental y cristiana. Esto es imposible de entender, porque el razonamiento occidental y cristiano, ¿cómo funciona? Culturalmente hablando, no, cuando digo occidental y cristiano, obviamente es un concepto cultural, no es algo religioso. Parte del siguiente razonamiento: la gente quiere vivir mejor y quiere mejorar su estado. Entonces,
Si vos partís de eso, que ese es tu valor, y además ganar plata, vos si estás mal en un lugar te mudás a otro o te cambias de país. Eso en el Medio Oriente está mucho más degradado, no existe así. Porque vos, ante todo, no sos ciudadano de un país, vos pertenecés a una nacionalidad que es previa al país. Vos podés ser ciudadano de la República del Líbano, pero antes, y así te dice tu pasaporte, te figura a qué comunidad perteneces. ¿Y esa comunidad qué es? Cristiano maronita, musulmán sunita, musulmán chiita, druso, judío, armenio ortodoxo, armenio cristiano, melequita, kurdo, todo eso son nacionalidades y son la base del sistema electoral libanés, todavía son así. En Siria es exactamente igual. No es lo mismo un país que tiene ius solis de ius sanguinis. Hay muchos países que tienen ius sanguinis. Cuando los países que tienen ius sanguinis, Israel es una mezcla de los dos. Porque que expliques qué son esos términos, porque los ius sanguinis son los países que te asignan la nacionalidad por lo que fueron tus antepasados. Perfecto. Como por ejemplo en Europa, eso sigue pasando así. Si vos Alemania, por ejemplo, vos te vas a Alemania, creo que no sos alemán, ¿no? No, lituano y polaco. Bueno, entonces vos te vas a Alemania ahora. Y vos te vas como inmigrante. Tu hijo no es alemán. En cambio, versus naces en y Estados viene acá Unidos, un hijo o nieto de alemán de acá, puede reivindicar su nacionalidad. Clarísimo. El Estado de Israel es una mezcla, porque si vos no sos judío y nacés en Israel, sos israelí de ciudadanía. Pero los que tienen derecho de afuera a acceder a la nacionalidad son los judíos, a la ciudadanía son los judíos. Entonces, este concepto de nacionalidad y ciudadanía es fundamental para entender el Medio Oriente, porque en definitiva vos no vas a tomar la decisión en general por lo que te convenga económicamente o lo que te convenga desde el punto de vista de la paz, sino la vas a tomar en función de lo que vos sentís que son tus obligaciones y tus antecedentes. Lo que vos, ¿de dónde venís? Entonces, ¿yo de dónde vengo? Yo, Carlos Malatón. ¿De dónde vengo? De Ur Caldea. ¿Hace cuánto? 3.700 años. Estuve con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José en Egipto. Después estuve con Moisés, estuve con José, con Yoshua, digamos. Y después, bueno, vi los jueces y vi los reyes. Y después se dividió el reino en dos, el reino de Israel y el reino de Judea. Yo me quedé en Judea. Después, bueno, vinieron los babilónicos. Después, más allá de todo este recorrido histórico, después vinieron los griegos seleucidas, los macabeos, los romanos. Después vino la diáspora. Yo quedé en Siria y en parte en España. Después Argentina. Entonces, ese tema histórico es el que te explica el Medio Oriente. Solamente ese tema histórico. Los musulmanes sunitas o chiitas tienen exactamente lo mismo. Sí. Entonces, por eso es que eso no se puede entender. Y por más que insista, según una y otra persona, no lo va a entender. Quizás pueda llegar después de mucho estudio a entenderlo racionalmente. No sé si lo va a sentir. Claro. Y menos si lo va a justificar. Pero las cosas son como son. Este es el problema. Vos, cuando la gente se pone a hablar del Medio Oriente y dice, no, pero esto está mal, no debería ser así, anda a decírselo a los que están allá. ¿Qué tiene que ver? Los que están allá piensan de otra manera. Estoy de acuerdo con vos, solamente me resulta muy loco pensar que pasamos de un Carlos que escuchaba la radio, que iba a Chile, que veía los tipos de cambios y le interesaban los países, a un Carlos que va a un lugar a donde todo eso está en disputa, ¿no? Porque no importa tanto el país, sino qué vino antes de eso. Fuiste a buscar el lugar pero el tema es que yo cuando fui ya tenía todo esto incorporado. Claro. No es que fui a descubrirlo. Fui simplemente a encontrarme con realidades, con documentos que avalaban todo lo que yo pensaba de antes. Carlos, ¿cómo todos estos aprendizajes que vas teniendo y que nos vas contando los fuiste aplicando a tu vida diaria? ¿O es solo diversión? ¿O los usás para cosas laborales, negocios? Todo está relacionado. Mirá, yo estudié Derecho, por ejemplo. Creo que no dije nada todavía. No. Y voy a decir, ¿por cómo estudió Derecho este tipo? Estudié Derecho. Bien. Al principio lo hice por descarte. Al segundo año me encantó la carrera. Después no ejercí como abogado, pero uso el derecho permanentemente, en forma diaria, inclusive en las finanzas. Y voy a decir, ¿estás contento de haber estudiado Derecho? Sí, menos mal. Si no me sentiría, ahí sí me sentiría como con falencias, con debilidad. Entender el derecho del mundo, para mí es importante saberlo. Ahora, hay otras cosas maravillosas en el mundo. Voy a decir, ¿te hubiera gustado ser ingeniero? Y sí. No me dio para ser ingeniero, pero yo veo los inventos. Todos los inventos, la historia de los inventos del mundo es impresionante y lo que viene ahora también es impresionante. Y digo, ¿te gustaría estar involucrado directamente en eso? Y sí, me gustaría, pero se me dio la vida para otro lado. En los 90 vos estuviste en emprendimiento fintech, muy metido. En los primeros.
en los primeros. ¿Cómo era eso? Esto. Y hablamos un poco de la vivencia de la Argentina en los 90, que me la perdí, entonces. Bueno, Argentina, que tuvo una decadencia muy grande, para mí desde mitad de los 60 hasta hace 4 años más o menos. Pues yo en mi teoría de los ciclos, ordené 1966 al 2021, etapa de decadencia argentina. Pero en el medio tuviste una de recuperación. Esa recuperación básicamente de 1990 a 1998. Se borró rápido eso porque, bueno, reventó el plan económico, hubo corrida bancaria, cambiaria, hubo un cambio de sistema y bueno, hoy pasaron ya 25 años de eso, de un 2001, y la gente se olvidó. Los de antes se olvidaron, los nuevos lo leyeron, pero seguramente les ha llegado información equivocada. Argentina en los años 93, 94, 95, 96 era impresionante. Era un país en franca recuperación, volaba todo. Era todo, lo viejo lo habían recuperado, lo nuevo era vanguardista, la sociedad, la seguridad, económicamente, era un país de alto nivel de vida. Y a nivel Se perdió rápido, pero no sé, yo en esa época iba a España, iba a Portugal, a Francia, y yo decía, esto no es mejor que Argentina, no tiene nivel de vida más alto que Argentina. Y además era economía genuina, no eran planes económicos artificiales, con endeudamiento. Es la única época que yo vi de buena recuperación. De todas maneras, sin perjuicio de los errores del gobierno actual, que para mí son muchos, vamos a encontrar un camino nacional argentino, ahora te digo, y el país dentro de 4 o 5 años va a ser muchísimo mejor. Eso es lo que yo creo. Eso me lo quedo y lo vamos a tocar después. Pero contame esto, vos en pleno auge argentino, financiero, la industria financiera en los 90 fue algo que no volvimos a vivir en su momento, estuviste metido en una especie de fintech. Sí. Contanos de tu experiencia ahí como negocio. Perdón, ¿fue ahí donde hiciste la guita o fue antes? No. En el año 89 trabajé muy bien con la hiperinflación. ¿Qué quiere decir eso? Y primero que me cubrí con dólares antes del desastre de febrero del 89 y después inmediatamente pasé a la bolsa de comercio, cuando las cosas valían 100 veces menos que ahora. Entonces las ganancias de capital fueron importantes, 89-90. Esto que vos me estás preguntando, la fintech, es la empresa Patagon.com. Empieza en el año 98. O sea, hay 8 años entre una cosa y la otra. Yo llego por casualidad. Les quiero aclarar, yo no tengo LinkedIn, nunca hice currículum, nunca busqué trabajo. A mí todo me surge por pura casualidad. Producto de tu esfuerzo. Bueno, puede ser esfuerzo, pero de casualidad. Mira, yo operaba en una mesa de un broker que se llamaba Invest Capital entre el año 96 y el 98. Ahí que estaba en Sarmiento y San Martín y Sarmiento, edificio del Banco de Brasil, piso 15. De casualidad llegan unos días, 2 pibes llaman Constancio Larguía y Wenceslao Casares, y el dueño de la empresa, Joel Tagardi, los presenta. Nosotros estamos operando en la mesa. O sea, eras uno más de la mesa y aparecen estos dos personajes. Yo era un cliente de la mesa. Vos eras un ni cliente. siquiera era funcionario de la empresa. Pero no como cliente te dejaban bueno, estar. Eso siempre. A mí, como desde los principios de los 90, como claro. veían que yo operaba mucho, sí. Siempre me invitan, ¿por qué no venís acá a la mesa? Claro, Sin vale ser aclarar empleado. que esto es algo raro, ¿no? Es raro. A la mayoría de la gente no le pasa esto. No le pasa. Bueno, está bien. Me invitaron ahí. De hecho, yo hacía el 50% del volumen de la empresa, lo hacía yo. El 50% del volumen. 50. Un tipo hacía el 50% del volumen de la empresa. Tenía algunos clientes, yo a su vez, o gente que traía. Bueno, lo presenta a estos 2 pibes, Casares y Larguía, y dice, estos van a hacer la bolsa online. Como E-Trade en los Estados Unidos. Primero me reputié con ellos porque me cambiaban la oficina, levantaban las persianas, molestaban. Y después me dijeron, vení que te queremos contar el proyecto como es. Me dijo, Wences Casares. Dije, bueno, contámelo. Bueno, está bien, te apoyo. ¿Qué querés que haga? Ayúdame en esto. Bueno, de casualidad también, el sitio que ya estaba en el aire, no estaba todavía el trading online, pero se estaba preparando, tiene una parte de comunidad. Antes lo que era foro chat llamaba comunidad. Sí. Hoy también. Volvió el término. Volvió el término comunidad. Bueno, hay muchas cosas que vuelven. Entonces, ¿qué querés que haga? Bueno, si podés escribir. Empiezo a escribir ahí, como si hoy fuese el Twitter, y empiezan a llegar cientos, miles de personas que interactuaban conmigo. Y en ese momento, yo ¿de qué escribo? Lo mismo de ahora. O un tema económico, un tema político, un tema de análisis técnico.
y además interactuaba con las personas. Un día viene Wenceslao Casares, 3, 4 meses después, me dice, che, no te puedes dedicar solo a esto. Yo tenía otro trabajo también. ¿Qué? Análisis técnico con Roberto Ruarte. Entonces yo operaba en el mercado, ponele, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, después me iba a hacer los informes y volvía a mi casa a las 11 de la noche. Trabajaba mucho, en los 90 yo trabajé mucho. Todo eso me permitía tener ingresos regulares, que no son despreciables. Los ingresos regulares eran más o menos 15 lucas por mes de esa época. Una troja de guita. Sí, una fortuna. Claro, como hoy, sí, 40 lucas. Exactamente. Que no es mucho, no son millones, pero que te sirve como ingreso regular. Vos sabés que tenés más o menos por mes entre las conferencias que da, los cursos, lo que escribí, que te lo pagan, la suscripción. Yo me encargaba con él, de la tasa de 30 años de Estados Unidos, el bono de 30 años, hacía un informe de Forex, en esa época con el Banco Alemán, hacía el informe del petróleo, y además me pedían que haga cosas especiales. A mí me decían, por ejemplo, viernes a las 6 de la tarde, che, JP Morgan quiere un informe de la bolsa japonesa, amplio, entero. ¿Y cuánto pagan? Como yo lo quiero hacer, 4 lucas. Bueno, dámelo. 4 lucas. Trabajaba de 48 horas, trabajaba 40. Bueno, son 4 lucas, loco. De esa época son como 10 lucas de ahora. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena? Y va sumando así. Entonces, quiere decir que yo en la década del 90 ya tenía experiencia de varios movimientos financieros que los agarré. Ya operaba ahí en el Nasdaq de Nueva York. Acordate, de mitad de los 90 sale Amazon, Yahoo, E-Trade, Microsoft, porque estaba de antes, CMGI, Cisco, todas empresas operaban. Y yo digo, esto es para arriba. A mí el Nasdaq me da para arriba. Y es en ese contexto que me encuentran los fundadores de Patagon. Me piden que me incorpore al proyecto y así fue. Ahora sí, cuando me incorporé, que fueron 3 años básicamente, hasta el 2021, hasta el 2001, me maté trabajando. Hice las oficinas en todos los países, los sitios de todos los países, todo eso. ¿Tenías una participación de Patagon? Sí, me dieron opciones. Te dieron opciones. Wow, y bien. Se vendió al Banco Santander por... Y en el año 2000 se vendió al Banco Santander. Se vendió en un market cap de todo, porque digamos, se vendió el 75% de una evaluación de 705 millones de dólares. Mirá. Yo tenía un poquito ahí, pero bueno, sirvió. ¿Cómo viviste, perdón? Perdón yo. ¿Cómo viviste vos, un tipo que operaba mucho en los mercados financieros y de lo que el ingreso, que su ingreso lo tenía puesto ahí, la crisis del 2001 y de las .com, sobre todo, que te habrá afectado todavía más? Bueno, es muy interesante el tema. Yo elaboro que hay un movimiento correctivo, bajista. Marzo del 2000 empieza y termina en octubre del 2002. Esa es la primera fase de la caída a nivel Estados Unidos, ¿no? Lo de Argentina es una cosa, bueno, en el medio se dio. Sí. Lo de Argentina fue una corrida bancaria, básicamente. Producto de tener dólares que se quieren hacer pasar por dólares. Siempre la misma historia. Por eso yo ahora soy crítico de esto que está haciendo el gobierno, traer la plata al banco, se convierte en dólares. Argentina no tiene que tener depósitos en moneda extranjera, porque no puede asistir el Banco Central en esos depósitos. Pero eso dejémoslo para el costado. Sí. La cuestión es que, bueno... a mí la crisis argentina me parecía totalmente previsible, ¿no? O sea, yo no quedé enganchado ahí, por así decirlo. Y vi el piso del Nasdaq en el 2002, me pareció clarísimo, ¿no? Más que el Nasdaq de la bolsa en sí. Y después tuviste años de recuperación, del 2002 al 2007, y después la caída final, que es hasta el 2009. Todo eso para mí, la primer década del siglo XXI es una década correctiva a nivel mundial. O sea, te pudiste salir antes, por así. Bueno, de Patagon te saliste bastante bien, veo, 700 palos. No, escuchá, te voy a contar algo muy importante. La empresa se vende el 9 de marzo. El 9 de marzo, es un viernes, 9 de marzo a la mañana, del 2000. Wenceslao Casares manda un email a toda la compañía. Viste que antes se mandaban email. Hoy no hay más email, hoy hay... Slack en una cosa, Slack general en las empresas, para que lo vean todos. Bueno, Dear Patagones decía, Dear Patagones, así se dirigió a todos. Hemos hecho un acuerdo con el Banco Santander, vendemos el 75% de la empresa, ustedes van a recibir un bonus, qué sé yo, las opciones van a ser ejercibles.
a las 4 de la mañana. Es decir, yo me levanté a las 4 de la mañana porque sí, yo duermo interrumpido, un rato en la cama y un rato en la computadora. Hoy un rato acá. Bueno, yo no sé por qué yo llegaba a 8:30 de la mañana a la oficina. Ese día llegué 10:30. Es raro que yo llegara tan, pero llegué 10:30. Veo a todos los compañeros en Perú 375, en San Telmo, donde estaba la empresa, y los veo haciendo como una conferencia. ¿Qué pasó? Nos vendieron la empresa, nos cagaron. ¿Nos cagaron? ¿Cómo te cagaron? ¿No ves que te van a pagar las opciones que tenés o las acciones? No, pero ¿por qué nos sacan ahora de esto? Le digo, escúcheme, es una empresa de tecnológicos y diseñadores, había pocos financieros. Le digo, vengan a mi posición. Y les hablo Reuters, ¿no? Sí. Digo, mire lo que es el Nasdaq en el último año y medio, desde mitad del 98 hasta ahora. Era así, un palo era así, todo esto. Esto va al crash, le digo. Va al crash. Acá, ¿cuánta gente había escuchándote en este...? 30. 30 tipos 30. escuchándote una clase de... 30, le digo, ¿a ustedes le van a pagar por lo que tienen acá? Esto es un milagro. El lunes va a ser distinto, le digo. Ese día empezó el crash. Wenceslao Casares consiguió colocar Patagón.com al Banco Santander a botín en lo más alto. El día del máximo del Nasdaq. El Nasdaq Composite valía 5.132 puntos. Tardó como 15 años en volver al máximo el Nasdaq. Entonces, bueno, los pibes que no son financieros no entienden esto. Los siglos, ¿cómo? Si está todo muy bien, no se va a caer. Se va a caer todo. Se va a caer por razones dinámicas, físicas, técnicas. ¿Llegaste a ejercer las opciones y vender las acciones o te quedaste? Automáticamente el Banco Santander compró acciones y compró opciones al mismo precio. Al mismo precio. Y te hago una pregunta ahí, porque es muy conocido. Cambió. El Banco Santander hizo un acuerdo de cancelación de opciones. Cancelación significa que vos te dan algo a cambio, que te dan tantos dólares por cada opción. O sea, era un buen deal para los que tienen las opciones. Para mí era excelente. El mejor. Tengo dos preguntas en realidad. Además te quedabas trabajando en la empresa, no es que te sacaban, ¿no? Yo duré un año más después. Después tuve un quilombo interno y me fui. Blogueaste mucho o escribías mucho sobre el juicio que hiciste después. Porque yo te cuento, yo seguí trabajando a pleno en Patagón. Me fui a España, todo ese año 2000 me fui a España. Me pidieron que me vaya a España para unificar un banco telefónico que tenía el Banco Santander, llamado Open Bank, con el sitio nuestro. Entonces me fui, me maté ahí 4 meses con un equipo. Éramos 5 que nos fuimos, 4 de Argentina y 1 de Chile. Y después me fui a Miami a trabajar, que la compañía puso la central en Miami. Y yo ahí entré en conflicto ¿con quién? Con un montón de gerentes que fueron incorporados post compra del Santander, que no eran españoles, eran de Estados Unidos, venían, no sé, de Xerox, de la General Motors. Y los tipos esos tipos se encuentran conmigo y dicen, ¿qué hace más latón? De todo. Contrata una empresa, ¿viste esas empresas que estudian otras empresas? Sí. Que te hacen un dictamen, entrevistan a 20 y después hacen un dictamen. Las famosas consultoras. Las consultoras de empresa, una pelotudez para mí. Entonces, bueno, me entrevista, yo justo estaba en Madrid, me entrevista uno, el jefe que hace las entrevistas, y yo le cuento todo lo que hago. ¿Para qué le conté? ¿Sabe qué conclusión dieron? No more multitasking people in the company. Este tipo no puede hacer todo. Yo la verdad que hacía todo. Es una especie de comodín. Porque así se dio, porque me lo pidieron, porque me gustaba. Cómo está en el mercado, abre las oficinas, elige gente, escribe en los foros. En las comunidades. En las comunidades. Que yo te digo, el valor de la compañía ahí fue la comunidad. En España no tenían comunidades como teníamos nosotros. Por eso te digo que era importante Argentina. Era vanguardia total. Bueno, en marzo del 21 entré en conflicto con tanta gente. Me llama Wenceslao Casares, me llama el Daniel Canel, que era el COO. Me dice, venite a Miami. Ya sabían que había quilombo. Especialmente yo me enfrenté con el departamento legal, justo yo que soy abogado. Y con varios gerentes que me odiaban. Algunos estaban en Brasil, ¿viste? No era Bueno, me dice Charlie, me dice Wenceslao Casares, queremos que te vayas de la compañía. Queremos que renuncies. Si no renuncias, al fin del día de hoy te vamos a echar. Y le digo, pará un poquito, razoná lo que vas a hacer. Esto no es conveniente, yo quiero estar en la compañía, es mi vida. No, pero creás muchos problemas. 9 tipos dijeron o más latón o yo. Bueno, que se ubiquen esos tipos. Si no les gusta lo que hago una cosa. Me encargo de Argentina, yo te pongo la casa de bolsa en alto,
Era muy importante los ingresos eso y volamos. No hay caso. Era una negociación de un día, me quedé 10 días en Miami. Porque yo les hice oferta. Porque me dijo, de lo que te debemos de las opciones del Santander, te queda el 39%, no el 100%. ¿Cómo? ¿Por qué? Si yo ya, esto es por el pasado, no es por el futuro. Vos me tenés que pagar todo. No, te vamos a pagar el 39%. Y si no, te echamos. Bueno, al abogado, un abogado chileno, en ese momento, chileno-yanqui, se pudrió de mí, me dice, bueno, expulsado, salí de acá. Le digo, yo recibo instrucciones. ¿Qué hago? Ponémela por escrito. Volvé a Buenos Aires. Al día siguiente llego a Buenos Aires, voy a la compañía, me presento. Acordate, soy abogado. En el lugar de trabajo, el CEO de Argentina me dice, mira, tengo esto para vos. ¿Podés firmar que te vas? Leo el despido sin causa. Listo, te lo firmo. Despido sin causa. Y ahí ellos temen que yo haga una guerra judicial en Buenos Aires, lo cual la tenía pensada y después tuvo lugar. Entonces se adelantaron contra mí y me demandaron a Nueva York. El juicio lo disparan ellos. Le piden al juez de Nueva York que diga que yo no tengo derecho a cobrar las opciones remanentes. Uno que se llama una acción declarativa. Bueno, le digo, yo junto a 4 o 5 amigos míos, lo dirijo yo el juicio, y armamos un equipo para combatir esto. 2 años duró el juicio, salieron tan favorables las sentencias, especialmente en Nueva York, Miami. En Miami me hicieron otro juicio por daños a la compañía, cosa que el juez lo consideró frívolo. Bueno, y acá no me van a ganar en sede local a mí, en Argentina. Y eso que peleaba yo solo contra un estudio de oligarcas de la City. No pueden ganarme, no pueden. Yo soy de la Facultad de Derecho de la UBA, hice política en la UBA. Fundé una agrupación, es imposible. Y además tenía razón. Bueno, después de 2 años de guerra, en el mes de junio, bueno, después de 2 años de sentencia favorable, me llama el CEO de Patagón, Venezuela, me dice, Charlie, quiero hablar con vos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué haces todo esto? ¿Quién empezó la guerra? Ustedes la empezaron. Bueno, queremos cerrar el conflicto. Me tenés que pagar las opciones y los gastos del juicio, nada más. Fuiste bueno. ¿Eh? Fuiste bueno ahí. Fui bueno. Y además arreglar la situación de 17 personas que la pusieron en la misma situación que a mí. Eso fue, al final, bueno, vamos a nombrar dos lobistas que contratamos para que negocien con vos. No alcanza con el estudio de oligarcas que nombraron de la City, no. Vamos a nombrar a la ex senadora Alicia Sadi y a Eduardo Corach. Bueno, está bien. 4 meses, un día firmamos el acuerdo y ahí terminó la guerra. 13 años después, Wenceslao Casares me llama para trabajar en Xapo. Antes de contarme eso, déjame preguntarte una cosa. 13 años después de firmar el acuerdo. Te juro que estoy mirando el cartel de Bitcoin ahí pensando, no me voy a olvidar de que preguntarle eso, pero ¿pensás que volverías a hacerlo? Entiendo que la guerra la empezaron ellos, pero ¿no hubo un momento en el que hayas dicho, me arrepiento de haber entrado en esta por la mala sangre que me hice? No. ¿Se divirtió? Claro que me divertí. Pero además tenía razón. Si escuchame, yo soy un empleado leal. Me mato por las empresas a donde estoy. No es que hago cosas incorrectas. Es más, combato la corrupción. En la actividad privada hay muchísima corrupción, más que en el Estado. La gente afana cosas. Y yo digo, ¿pero qué estás haciendo? Ah, no, porque tengo un amigo. No, cometa a otro lado. ¿Qué va a cobrar? ¿Cometa en la empresa? Justamente, siendo tan leal a la empresa, ¿no sentiste algún nivel de angustia o traición por lo que te había pasado? Vengo de la política yo, que es algo que no comenté acá. Tuve 10 años de política. Ya estabas acostumbrado. Fui funcionario, fui legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Conozco todo eso. Y sí, entonces, tiene más nivel. La corrupción política es menor, pero tiene mucho más nivel que la corrupción privada. Claro. Es muy burda la corrupción privada. Claro. No, 2 cosas. La primera, si me puedes tirar más o menos de cuánto era el contingente para la empresa del juicio, o sea, de cuánta ahorita estaban hablando. Y primero eso, si se puede. Saber. 5 palos. 5 palos. Más o menos te lo bien, reordeno así. Le dolió la pelea del otro lado. Y una pregunta más. No es mucho. No es mucho para ellos y además siento que vos lo hiciste más de despecho. Podrías haber pedido más. No, es que ese tema, haber pedido, no importa lo que pedí, es lo que corresponde según el contrato. Increíble. No son números así que se tiran porque sí, no hay daño punitivo ahí, es lo que corresponde. La segunda cosa que con lo que decís de ser político.
esta habilidad que decís que tenés de no ponerle emoción a la discusión, es algo que capaz los que te vemos en streamings, los que te vemos en noticias, que te pueden decir casi cualquier cosa y vos contestás con la misma tranquilidad y no entrás. ¿Cómo lo lograste? Por la política. ¿Es algo que Si se yo practica? te digo que... Si yo te, no... O sea, ¿lo puede aprender alguien que no lo tiene? Puede aprenderlo. Vos tenés que partir del supuesto que el mundo se compone de diferentes opiniones y que la gente en sus intereses o en sus enfrentamientos ideológicos te puede tratar mal o te puede insultar. Pero ¿y qué me cambia eso? Si yo vengo discutiendo desde los 13 años de política y vengo haciendo política desde los 22 hasta los 32, todo lo que vea fuera de eso, ¿en qué me puede afectar? No hace falta, por mí que digan cualquier cosa. Más, yo no hago juicios por injuria, calumnia, ¿no? Decí lo que quieras. O sea, no pasa nada. Es una seguridad que tenés vos en lo que sos vos. Es algo personal. Bueno, quizás, si vamos a la psicología, yo discutí mucho con mi madre de chico. Todo eran discusiones. Ella era discutidora, vos eras discutidor. Ella discutidora y yo le discutía a ella. Lo que le gustaba, lo que no le gustaba, que hace esto, el otro. Y yo decía, no, esto no, está mal hecho. ¿Y aprendiste a discutir de ella? Aprendí a discutir con ella, ¿Te sí. enseñó entonces? Claro, exactamente. Entonces vos fijate algo que en su momento alguien puede decir, che, muy violento eso para un niño. Bueno, me sirvió, gracias a mi madre, que en paz descanse. Pero bueno, sirvió como para formarme en la discusión, que me sirvió en el colegio, me sirvió en la universidad y me sirvió en la política. ¿Con Mariquita discutís también? Muchísimo. ¿Quién gana? No hay ganador. Son posiciones. Después, en un momento, arreglar las cosas, sí. Sí, yo tengo Lo entendido... que pasa con Mariquita, tengo una identificación en dos aspectos que es increíble. Uno es el ideológico, pensamos igual. Y otro es el estético y el artístico. Mismo gusto tenemos. Por Entonces, ejemplo, eso ¿Te gustan las mismas películas? y no, sí, pero por ejemplo, las casas que uno tiene. Sí. ¿Qué hacer es un problema en una pareja. Pero exactamente el mismo. Mira, voy a un museo con ella. Hay 100 cuadros. Sin decirle nada. Decime cuál te gusta. El 18, el 25 y el 42. Por ejemplo, es un ejemplo para identificarlo. Y ella me dice 18, 25 y 42. ¿Cómo puede ser? Bueno, cosas que se dan en la vida. Mismo gusto. Increíble. No sé que no tuviste descendencia todavía, no sé si es un plan, no es un plan para adelante. Fue un plan. Fue un plan. ¿Qué pasó con...? Yo desde muy chico valoré la libertad extrema y no tener que ocuparme de la descendencia. Si tuviera que volver para atrás, ya lo dije varias veces, recapitularía el tema y optaría por tener descendencia. No descendencia en cuanto ¿viste? No, que vos te perpetúes. No trascendencia. No es eso, no, es un tema de que en realidad yo me declaraba como que me molestaba las cosas de los niños, pero era falso eso. Si me trato de leer a mí mismo en sinceridad, soy pro niños. Pro niños. Soy pro familia, sí. ¿Qué consejo? Pero bueno, cambié de opinión. ¿Tenés mucha relación con tu hermana, la de Israel, y tu sobrino? A ¿no? diario, claro. O sea, lo mantuviste por ahí también. Sí, permanentemente. Y también yo tengo muchos amigos con hijos, soy amigo de los hijos de mis amigos. Claro. Como si fueran chicos que puedo conocer ahora, sí. Mientras escuchaba un poco de la historia tuya, hay muchas herramientas que capaz, algo innato, pero después muchas herramientas que, no sé, desde hacerte anotar la bitácora hasta las discusiones, que son herramientas que uno puede replicar en su caso o no. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere formar a la descendencia de la mejor manera a tu punto de vista? ¿Qué herramientas puede darle? ¿Qué cosas recomendás que haga? No es muy original lo que te voy a decir, pero yo creo que hay que mostrarle distintas posibilidades, darle información del mundo y después uno va a elegir lo que más le gusta por razones que son impredecibles. ¿Para dónde sale un chico? No puede saberlo. Si puede ser deportista, artista, ingeniero o puede ser una persona de las ciencias sociales. No hay forma de saberlo, pero sí le podés mostrar. La ventaja, lo bien que hicieron mis padres, a pesar de que tuvieron una educación durísima conmigo, es mostrarme el mundo, mostrarme las diferentes posibilidades del mundo. Y uno se copa con algo en particular. Claro. Me mostraron temas de ingeniería, de matemática, de electrónica, de química, pero bueno, me pegó más la parte social. Volviendo a lo que nos estabas diciendo de cuando Wenceslao te llama para Sapo, ¿ya habías tenido algún contacto con cripto o fue ese tu primer? No, llevaba ya 2 años con Bitcoin.
¿Cómo Sí. fue que descubriste Bitcoin? ¿Y a qué precio compraste, perdón? Yo tenía una empresa de Wimba, un proyecto que duró 3 años, después lo cerramos, de préstamos P2P, Sí. y contratábamos, a veces vos tenés gente adentro tecnológica, otras veces contratás una empresa que te haga parte, con un CTO propio y con una empresa contratada, que la dirige el CTO, y el jefe tecnológico de la empresa que nosotros contratábamos un día me cuenta de Bitcoin y me muestra el protocolo Bitcoin, el white paper. ¿Te acordás de González llamaba el pibe. qué año era? 2011. Muy hábil. Ya habían pasado, bueno, el primer minado es de 2009. enero del 2009. Y primero yo me quedo pensando el tema y el tipo me dice, no, es una forma de transmitir valor. Y yo leo todo ahí como está escrito por Satoshi Nakamoto, como se llame real el que lo escribió eso. Dice, no, esta es una forma de transmitir valor sin intermediarios en el medio. Y cuando veo el sistema de creación de las monedas, ¿De minado? de minado, veo 50 cada 10 minutos, después dentro de 4 años bajarían a 25, todo hasta llegar a 21 millones. Y yo ahí me doy cuenta, digo, si alguien le pone precio a esto, está creando una moneda, está creando un producto financiero. El protocolo no está redactado en la forma de que fuese a ser una moneda, pero a mí... No, dice peer-to-peer electronic cash system, ¿no? Dice como un Sí. sistema electrónico de Sí, pagos. casi, ¿no? casi que es un símil de la moneda fiduciaria de ahora. Esta es otra forma de transmitir moneda fiduciaria. Bueno, yo veo que tiene una creación limitada. Yo digo, bueno, esto si le ponen precio es una moneda. Y tardó, digamos, hay una historia que sabés que son las dos Las pizzas por... O sea, hasta en el 2011, para los que no saben, no por- había precio. No había bueno, está ese primer antecedente, Ese que es del primer- año 2010. Era lo único que había en ese momento. Las pizzas de 2010. Hay una transacción anterior que me han contado que te da menos, porque esa te da $0,0025 por Bitcoin, pero hay una de un precio inferior. De todas maneras, yo en el análisis técnico empiezo a contar desde el 2011, desde que salen MTGOX y Bitstamp, que hay gráficos de eso, porque si no el precio me da infinito. Entonces arranco de $1,50, $2, $3, arranco de ahí. Yo ahí compré en esa $1 hora. por Bitcoin, estamos hablando. Sí, sí. Y ahí compraste. Compré en 2,5 más o menos. 2,5. Año 2011, sí. Persona a persona, no había exchange. Bueno, había, pero yo todavía no había abierto cuenta. Y más o menos 2 años después me llama Wenceslao Casares. Me dice, Charlie, soy Wenceslao. Primero me manda a la hermana, con la cual yo siempre tuve relación. Me dice, ¿te puede llamar Wences? Bueno, sí, bueno, que me llame. Había quedado un vínculo tenso después del... Quedó nada. Quedó nada. No se Quedó hablaba. nada. Solamente, acuérdate, yo sellé el conflicto en el 2002. El 2005 me llama y me dice, te quiero pedir algo. Tenemos una cuenta conjunta en el JP Morgan, vos y yo. Cosa que es verdad. Había quedado abierta. Sin saldos, me había quedado abierta. Me piden que la cierren. ¿Me podés firmar para que la cierren? Sí, acá está. Una cuenta que usábamos para IPOs en la década del 90 que eran impresionantes. Bueno, salía a 10, valía a los 2 minutos valía $80 por acción. Bueno, me dice, ¿sabés lo que estoy haciendo? Sí, Bitcoin, te vi en YouTube. Bueno, me dice, estoy pensando si podríamos trabajar juntos otra vez. ¿Te interesa? Me digo, sí, me interesa. Me dice, bueno, anda a hablar con Federico, te va a llamar Federico Murrone, que es la mano derecha de él, y yo voy a Buenos Aires para hablar. Nos juntamos, arreglamos condiciones, un ingreso regular y arreglamos opciones y aclaramos, por supuesto, los hechos anteriores que motivaron mi salida de Patagon. Él me dijo que fue mal asesorado, cosa previsible, y dice, vos nunca te debíamos haber quitado las opciones, pues ya te las habías ganado. Y bueno, es verdad, fuiste mal asesorado, te cantaron mala cosa, yo me tenía que defender. Ahora, yo le pegué con toda la compañía a Patagon cuando fui sacado injustamente. Y bueno, la compañía terminó cerrando. Un año después terminó cerrando, ¿no? Así que bueno, me metí acá en Xapo, fui el jefe de la tesorería hasta el 2020, ahí me fui. ¿Qué hace como de encargado y de responsabilidad el jefe de la tesorería? En el caso nuestro, es una tesorería financiera. Nosotros establecimos un sistema por el cual nosotros vendíamos cripto a los clientes y recibíamos fiat. O viceversa. Mandamos dólar fiat. o lo que sea, para Claro. los que no saben lo que es fiat. Entonces, la posición de la compañía es cómo está posicionado frente a los clientes, porque los clientes tienen
esta posición, nosotros tenemos otra posición. Entonces la técnica pasaba por si nosotros nos quedamos long, short o neutrales frente a los clientes. Porque además teníamos un stock de 40.000 bitcoins que la empresa se funde y compra 40.000 bitcoins a 500 más o menos. La empresa se funde. Se funda. Perdón. Se funda con 40 millones de dólares. En algún momento era la empresa que más Bitcoin tenía en su poder. Que custodiaba, custodiamos 1 millón de bitcoins. 1 millón de bitcoins, Sí. wow. Y era la más grande de ese momento. La principal custodia del mundo. Después en el 2019, cosa que a mí no me gustó, Wenceslao Casal me dice, Charlie, voy a vender la custodia a Coinbase. Le digo, tenés que cobrar la custodia. Todos piden, los depositantes, que eran fondos, pedían que le cobremos, porque Claro. no tenían justificación para hacer eso si no pagaban. Él dijo que no, que quería hacerlo gratis. Al final le vendió, digamos, toda la parte de grandes empresas y la parte del Vault, o sea, donde se guardaban, se los vendió a Coinbase. Vault es la bóveda. A cambio de 50, es pública la información, si lo puedes, 53 palos más una participación en Coinbase antes de que fuese al IPO. Bueno, cada tanto tiempo Wenceslao desarma los equipos que lo llevaron al éxito, y acá pasó lo mismo. Marzo, abril del 2000, prescinde hasta de Federico Murrone, me dice a mí... No, perdón, marzo, abril ¿de qué año? Del 2020. Del 2020. Me dice, Charlie, necesito que te vayas. Un momento muy particular de cripto porque había pasado... Por la cuarentena, sí. Necesito que te vayas. Bueno, le digo, no es mi deseo, pero si es tu decisión, es una decisión empresarial, comercial, respetable. Se fue casi todo el mundo. Todos los que empezamos con Xapo salimos ese año. Le digo, vas a respetar el contrato, por supuesto, ¿no? Lo que habíamos pactado, porque hay cláusulas, hay un montón de cosas. Sí, todo respetado. Bueno, ¿cuánto tiempo querés que esté trabajando? 3 meses más. Digo, bueno, yo sigo 3 veces más en lo que hago, cedo esto al que ustedes decidan, pero es muy importante para mí que digas esto, que no hay ningún conflicto en mi salida, a diferencia de Patagón. ¿Por qué? Por un deseo personal de salir bien. Después me pidieron que me quede 3 meses más, en mitad del 2020 salgo, agosto, septiembre del 2020 salgo de ahí. Lo veo, Wenceslao, cada tanto tiempo viene acá o voy para allá y nos encontramos, quedó bien la relación. Ahora, siendo el responsable de manejar en esto en un momento que dijiste, no me acuerdo cuántos Bitcoin eran, que como ¿no es una presión insostenible? Bueno, pero soy el mercado. Soy el mercado, además soy abogado financiero. Yo sé lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, los riesgos, el leverage, el pedal, todo eso lo conozco bien. Fueron años muy rentables para la compañía, Sí. tomando posición en el mercado con respecto a los clientes. Era un golazo fue. La compañía fue desde el 2016 fue superavitaria, pero completamente superavitaria. Antes que fuesen superavitarias Bitfinex, Coinbase, Binance, sí. Laburar en una mesa o tomar posición para esto es riesgoso. Fueron años también buenos para el mercado cripto también en general. Digo, uno cómo maneja esta presión de decir, che, ok, yo la puedo ver y jugarme mi plata. Ahora, ¿qué tanto igual manejás la plata de terceros? No sé, en este caso, manejabas la tesorería. ¿Qué tanta adversión al riesgo tenías o qué tan parecido era cuando vos hiciste plata con...? Mira, los riesgos son limitados, porque así lo decido yo. Pero hubo un momento de riesgo importante que fue julio-agosto del 2017. Sí, cuando subió mucho, ese año pasó de 3.000 a 20.000 ese año. Claro, pero ahí valía 3.000. Sí. Y cae a 1.800 porque venía el fork, sí, que es la bifurcación entre Bitcoin y Bitcoin Cash. Y yo decidí ahí estar neutral primero, pero cuando esto tocó 2.200 hasta 1.800 me mantuve muy comprado para la compañía. Ahí tenían todos pánico. Le digo, olvídate, esto se da vuelta hoy. Y así fue. Y además, con respecto a Bitcoin Cash, acuérdate, nosotros teníamos 1 millón de Bitcoins. Sí. Se crearon 1 millón de Bitcoin Cash. Y los vendieron. Y todo dice, ¿qué hacemos con esto? Le digo, bueno, mi sugerencia a la compañía es ofrecer un swap. Swap en el sentido, sí, no swap propiamente dicho, simplemente vos le decís al cliente, de los Bitcoin Cash que vas a recibir, nosotros no los vamos a custodiar. O te los llevas o te los compramos nosotros.
Entonces yo lo que tenía que hacer es dar un precio de intercambio, pero variable, a cada segundo del mercado cambiaba. Estuve 3 meses con ese swap casi sin dormir. Claro. 2/3 de las personas hicieron el swap contra nosotros y 1/3 se los llevó. Y entonces la compañía, vos elegías a qué precio les compraban esos Bitcoin Cash. Solo actualizaba continuamente, se actualizaba automáticamente, pero a mí, por ejemplo, me llegaban de repente 20.000, 10.000, y si eso cae, yo pierdo plata de la mesa. Sí. Pero bueno, lo manejé bien, he hecho otra fuente de ingresos extraordinaria. 2017 para mí fue el mejor año. Sí. Mío, personal, financiero y, bueno, trabajando de esta manera. Si vos te matás en una mesa puede ser la cama tuya, ¿no? Porque estás trabajando con esto, y te va bien, ahí sacás fuerza de cualquier lado y bien bullish. Yo arranqué a escribir de Bitcoin en exactamente ese momento, escribí en el diario La Nación y mis primeras notas fueron... En el fork. Antes del fork. Claro. Sí, me acuerdo de muy buenas épocas. Bueno, a fin de año, 17 de diciembre, fue el techo. Sí, ahí el techo ese... No sé si quieren seguir hablando. Sí, por favor. Final de noviembre del 17 se hace la reunión del board en Buenos Aires. Sí, en del Buenos Sapo. Aires. Vinieron, sí, de Exapo. Vinieron todos los grandes accionistas que eran fondos de Estados Unidos. Sí. 40 personas de la compañía que estaban en Buenos Aires, no más. Y la jefa de personal, yo digo jefa de personal, no de recursos humanos, como si tuvieran FATE todavía en los años 70. No le decís Chief of People, como le dicen ahora. Yo le digo, me dice, bueno, va a hablar primero el que hace producto, el que hace mobile, el que hace contabilidad, no sé, Wenceslao, y al final cierra Malatón. Me dice, bueno, andá y rompela. Bueno, le digo, señores del board, de acá vamos a ir a comer a La Cabrera. Cuando estemos comiendo en La Cabrera, el Bitcoin va a tocar $10.000. Dentro de 3 semanas vamos a ver el techo, le digo, en $16.500. Yo tengo esta cantidad de Bitcoins acá propios de especulación de la tesorería, no lo de la reserva. Tengo estos Bitcoins propios. Dice, tenés muy poco, me dicen. Digo, no tengo muy poco. Cada día voy a tener menos. ¿Por qué? Porque yo auguro que esto viene así y que se va a caer de golpe. Sí. ¿Para qué dije esto? Después de esa reunión, al día siguiente, todos mandaron órdenes de compra, ellos personales. Como quieras, le digo. Y me llama Wenceslao Casares, esta historia es pública porque la dijo quien te voy a nombrar ahora, por eso la puedo contar. Masayoshi Son, el japonés. Sí, el de, ¿cómo se llama la empresa? Softbank. Softbank, eso, sí. Me llama Wenceslao, me dice, che, escuchame, tengo una orden de 200 palos de Bitcoin, que era mucho en esa época, de Masayoshi Son. ¿La podés hacer? Le digo, por supuesto que la hago, pero déjame llamar al banco que está en Gibraltar a ver si se banca una transferencia de ese tipo. Yo estaba seguro que no. Sí. Llamo a Gibraltar y le digo al oficial de cuenta, ¿puedo girar $200 millones? No. El banco tiene 500 nada más. ¿Y qué hacemos? Y no, te tengo que cobrar 17.000 libras por día por tener eso. No, ni a cañonazo te pago 17.000 libras por día. Yo le digo, el cliente pasa el cumpleaños caminando, es el segundo tipo más rico de Japón. Efectivamente lo pasó caminando el compliance, ¿no? Le digo, te mando 4 transferencias con 2 días de diferencia cada una de 50 palos. Bueno, ahí te cobro 1.700 libras por día. Ok, le digo, arreglamos. 1/10. Al japonés le digo, vamos a empezar a comprar 500 Bitcoin por día. ¿Cómo 500 Bitcoin? Eran 20.000. ¿Cómo 500 Bitcoin por día? 500 Bitcoin por día. O sea, ¿hiciste el famoso dollar cost average? No. Yo le digo, hay que comprar 500. Vos, déjame, yo sé cómo se operan estas órdenes grandes, 500 Bitcoin por día. Y que nadie se entere. Yo parte lo derivaba a mesas, parte lo hacía online, sin decir jamás nada. Al tercer día se cansó. ¿Pensás que la noticia hubiese hecho que cambie el precio de Bitcoin? Al tercer día dijo, quiero comprar todo junto. Digo, Dios te ayude. ¿Qué precio te dije yo que iba a ser el máximo? 16.500. ¿Qué precio llegó? 19.666. Por mi orden. ¿Te das cuenta? Porque yo forcé las tendencias en todo el mundo. Como esto lo contó el japonés,
porque lo que hizo después fue vender abajo, comprar de vuelta arriba y vender abajo. Tipo dijo, perdí 100... además después mandó más plata, mandó 200 palos más. Te digo por esta reunión del 17. En noviembre del 17 yo dije 16.500 el máximo. Todo el resto, los $3.000 más, son chapa por este error, entre comillas, pues es un hecho de mercado. ¿Y qué pasó después? Un año de bear market. ¿De dónde fuimos? 19.666 a 3.123, justo un año después. Noviembre, diciembre del 18. Mala, ¿tuviste algún error en inversiones o alguno que te acuerdes? Siempre. ¿O alguno que te costó muy caro? Siempre. Vos te equivocás. Lo que pasa es que con el sistema operativo que vos tenés que tener stop. Tenés que tener stop loss. No importa perder 2%, varias veces. Lo grave es perder 30%, 40%, 50%, cosa que es lo que no te tiene que suceder. Pero viste que a veces uno se enamora de su idea y capaz tardan en hacerse realidad. Digo, vos tomaste la decisión de long. Yo soy un tipo financiero del mercado, olvídate. Aprieto un botón y desarmo la posición. En 2 minutos. O menos. Bien. ¿Y qué tiene que pasar para que cambies de opinión? ¿Cuáles son la capaz? El mercado tiene que hacer un movimiento que a mí me arruina la expectativa bullish que tenía o la expectativa bearish que tenía. Y es solo precios, noticias. Solo precios. Me aíslo de las noticias. Mirá. O sea, hiperconectado, pero para eso aislado. Justamente. Tengo tanta hipersensibilidad a las noticias que puedo convivir con las noticias. Puedo ver los efectos de las noticias en el mercado, pero no me debería cambiar mi tendencia, mi análisis principal. Si me cambia el análisis principal, que generalmente no es por una noticia, yo cambio de opinión en el mercado. Eso es una flexibilidad que difícil de adquirir, pero uno la adquiere, bueno, en mi caso es así. Con esto del Bitcoin te adelantaste bastante. ¿Quién? Con esto del Bitcoin te sí. adelantaste bastante. Hoy está el nuevo cambio de paradigma y más famoso, la Sí. IA, que en un punto parece que nos afecta a todos. Lo sigo por las acciones nada más. Y ¿Solo bueno, seguís la parte de las acciones? sí, tecnológicamente me supera a mí. Bien. No tengo posibilidad de entender cómo diablos razona Grok. No, yo tampoco, pero me interesa ver las actualizaciones. ¿Te pasa eso? O sea, ¿te fascina el fenómeno? O sea, es un cambio de paradigma grande. Me fascina porque veo que funciona. Porque una máquina está razonando. ¿Lo usás? Claro, todo el tiempo. ¿Y cómo crees que cómo te preparás vos para el mundo que viene? Estoy abierto mentalmente a que pasen cosas que son incalculables. Siempre soñé con, por ejemplo, que puedan existir leyes físicas que no son las que estudiamos en el colegio o en la universidad, en otra parte del universo. Pero bueno, me hubiera encantado ser físico y poder entender cosas que no puedo entender. Soy abogado. Entendés bastante. Y financiero. Hay mucha gente que le tiene miedo al cambio ¿no? Con mucho sentido. Entiendo que vos, al ser liberal, un poco... La historia muestra que es una cosa inevitable. Hablame un poco de esto. Y es inevitable. Que vos ahorres un montón de procesos en base a algo que viene cargado, viene instrumentado, te va a dar una solución rapidísima. Que por supuesto la solución que te da tiene que ser sometida a una revisión también, ¿no? Errores ustedes encontraron un montón. Sí, un montón. En cualquier IA, pero bueno, para eso está el contralor humano. ¿Qué le dirías a alguien que está preocupado con, por ejemplo, por el tema de la pérdida del empleo por la inteligencia artificial? ¿Ves que se viene algo así? Yo en este sentido estoy con Elon Musk, que dice que va a haber riqueza para todos. De hecho, el capitalismo, ¿me acordás? Yo soy liberal capitalista extremo, ¿no? Muestra eso. Hay un montón de gente que puede vivir sin trabajar. Mira, ya a mitad de los años 90, con un amigo del mercado, estaba en 94, 95, nosotros decíamos, en el futuro va a poder trabajar muy poca gente. Va a poder trabajar muy poca gente. ¿Por qué? Porque va a haber tal riqueza en el mundo que no va a hacer falta. Y la gente va a decir, vos, ¿sabés qué? Yo te doy $3.000 por mes, pero no vengas más a la empresa. El sistema se va a encargar de eso, lo cual es un problema. Porque hay más o menos... con esa gente? Los vagos en el mundo son 15%. Hay gente que no quiere hacer absolutamente nada, pero nada de nada de nada. Hay 15% que son lo contrario al vago. Por favor, déjame trabajar, no me importa la plata. ¿Vamos? El resto está ahí en el medio. Sí. Pero si vos a alguien del medio le decís que no puede trabajar y que le vas a dar un subsidio hasta de $10.000, capaz que lo matás. O se aburre.
Sí. Porque este es el tema también. Ah, La ¿qué vida va a ser? es muy divertida. La vida no es una desgracia. Pasan desgracias, pero vos tenés que convivir con las desgracias. Las generales del mundo y las que te tocan a vos, porque te pasan cosas complicadas en la vida. Desde decepciones que no tienen ninguna consecuencia más que emocional, hasta problemas económicos, hasta tragedias que son nacionales o regionales o del mundo entero. Pero vos, ¿qué haces con eso? Vos tenés que estar preparado. Y en toda esa dinámica, yo pertenezco a los que se divierten. Me encantan las cosas que pasan. ¿Cuál es la clave para ser de los que se divierten? No te lo puedo explicar, pero yo vuelo con la evolución del mundo. Es algo impresionante. El mundo es una cosa impresionante. Todo lo que pasa en todos los campos y a la velocidad que pasan las cosas y los cambios. Entonces, bueno, yo la paso bien. Por esto la paso bien, por esto que yo te estoy contando. ¿Tenés nuevos proyectos? Yo ahora estoy en un proyecto en una empresa llamada Roxxon, que también es de cripto. Me invitaron a participar hace 1 año y medio. Soy funcionario de la empresa, estoy en la parte de markets y, bueno, haciendo cosas ahí. Mundo cripto. Que es ver los mercados financieros no desde ahora, sino desde Bitcoin. Ver los mercados financieros. Operarlos. Nosotros tenemos ya 3 productos que son contratos futuros perpetuos. Operamos Standard & Poor's 500 desde Bitcoin. El precio es en Bitcoin. Gold, o sea, oro desde Bitcoin y USDT desde Bitcoin. No al revés. Porque todo el par es Bitcoin USDT. Nosotros hacemos USDT y después tenemos acciones tokenizadas, pero el precio es en Bitcoin. Perfecto. Así funciona. Yo quiero preguntarte 2 cosas de coyuntura general. La primera, hablaste primero un poco de lo internacional. ¿Cómo ves Primero, ¿qué pensás sobre el conflicto iraní? ¿Cuánto puede durar? ¿Y qué riesgos deberíamos tener en cuenta? ¿Y qué puede pasar? ¿Cómo puede afectar eso a la Argentina? 15 días. 15 días. 15 días el conflicto en Irán. No más. Son 15 días los que se necesitan para quitar el poder ofensivo a los ayatolas de Irán. Básicamente romperle todo lo nuclear que le queda, todos los misiles que le quedan, las lanzaderas, es eso, esa es la primera prioridad. Y ese es el sentido de la guerra esta. Completando lo que no se pudo terminar en las guerras del 2024 y del 2025. Después está todo el tema interno de Irán, que es un poco más complicado, ¿no? Ahí juega mucho el pueblo. Ahora está Trump hablando que él quiere poner el próximo presidente. Recién acaba de decir que no le importa que sea democrático. Bueno, es más difícil. Lo que él hizo en Venezuela no lo va a poder hacer en ningún país del Medio Oriente. Los países del Medio Oriente, hablamos al inicio de esto, tienen otro sistema de decisión que no aplica lo que cree Trump, que es un arreglo económico, ¿no? Pero bueno, ya nomás con romperle, ya fue quebrada Hezbollah, Hamas, los Houthis del Yemen, cambió el gobierno en Siria, ahora yo vengo de Siria justamente, gobierno islamista sunita opuesto al eje de Irán, ya tienen el poder total. Lo que debería tener Trump más o menos es una especie de al-Shara. Ahmed al-Shara es el presidente de Siria, algo así. No sé si lo tiene, no sé si va a surgir, porque está el hijo del Shah de Irán, que lo odia a Trump. Por algún momento, viste que así como se la agarró contra María, contra Corina Machado, que no le gusta, dice no, esto no le gusta el hijo del Shah de Irán, Pahlavi. Pero bueno, necesita un tipo duro, el equivalente iraní de al-Shara, no que tenga que ser sunita, tiene que ser un zoroastro, por decirlo. No sé si lo va a conseguir. Ahora también están con la secesión de Irán, Baluchistán, los kurdos. Los kurdos, viste, son un montón en el mundo, son como 70 millones, pero son bastante torpes políticamente. Se les ha dado una oportunidad para tener un país hace 7, 8 años, dijeron que no. Ahora Trump los quiere armar para que tomen una parte de Irán. La secesión de Irán en varios pedazos nacionales es una solución. Pero me quedo con esto de que es 15 días, capaz, si yo soy un inversor, estoy mirando, estoy viendo qué va a pasar. El petróleo no va a valer 90, 100, no va a valer, se va a caer después. Todas las guerras, mira, la primera guerra donde vimos esto fue el 73, Yom Kippur, 6 de octubre al 24 de octubre del 73, el petróleo pasó de 6 a $18, después cayó.
La segunda que vimos esto fue la Guerra del Golfo, agosto de 1990. Y también se fue de 9 a 25 y después cayó. Yo no creo mucho en las noticias bélicas en relación al precio del petróleo, salvo como un fenómeno temporal. Bien. Ahora, el mundo está en corrección. Ojo con esto. El mundo, la bolsa norteamericana hace 17 años que sube, desde marzo del 2009. En términos de Bitcoin, no. En términos de Bitcoin no, pero el Bitcoin está en una zona, esta 68.000 por ahí, que te puede generar una baja adicional a la que ya vimos. No es grave. Y la bolsa norteamericana también corregir por lo menos como cayó del 2021 al 2022, 30-40%. Después sube. Bien. Y entonces, Argentina, ¿cómo queda con esto? Argentina también está corrigiendo. Argentina hizo tope en enero del 25. Nadie lo quiere ver, además parece que estás en contra del gobierno. No tiene nada que ver mi posición del gobierno. Yo creo que Argentina subió del 21 a enero del 25. Tuvimos un primer tramo bajista hasta septiembre del 25, un rebote postelectoral y ahí se quedó el mercado y ahora está cayendo. Y tiene que ir un poco para abajo, ¿no? ¿Cuánto? Perdón, ¿por? Por un tema técnico, quedó como un rebote, lo que se llama onda B. El rebote postelectoral del año pasado de las parlamentarias fue un rebote muy artificial, no se pudo mantener en el mercado y está cayendo. Y tema... Si quieren vemos los fundamentos, no es todo técnica, también hay fundamentos para esto, ¿no? El actual modelo económico de retraso cambiario para controlar la inflación, tomando deuda permanentemente, no es sustentable. Siempre que se hizo este plan en Argentina terminó mal. ¿Qué plan en Argentina no terminó mal? La única época en que Argentina tuvo un plan bueno fue del 90 hasta el 98. Pero también hubo tipo de cambio controlado. No. Hubo tipo de cambio libre y flotante. ¿Del 90 al 98? Por supuesto. La convertibilidad es tipo de cambio flotante. Explícamelo un poco más porque eso. Tu moneda no es el peso. Cambia tu moneda. Okay. Tu moneda es el dólar. El dólar, claro, ¿sabes cómo se como movió? el 1 a 1, en definitiva. Vos atás las reservas a una representación de la reserva que es el circulante. Pero tu moneda es el activo subyacente. Tu moneda no es el papel que representa... Es como en el patrón oro. El patrón oro, ¿cómo funcionaba? Esta cantidad de oro la atribuimos un balde y los billetes representan lo que hay en la caja de conversión, es lo mismo. Y ese precio, el oro o el dólar, flota contra bienes y servicios y contra otras monedas. De hecho, el dólar se debilitó hasta 1995 y después se fortaleció. Y ahora, Carlos, ¿pensás que... ¿El dólar? Sí. El dólar, no argentino, el dólar mundial. No, argentino. No, estos son precios que no son insustentables. Pero dólar 1400 no existe. 2001, antes del 2001, si lo miro en cuánto me costaba vivir, el tipo de cambio real de 2001 era más bajo que el de ahora, el de antes de 2001, ¿no? O sea, fue sostenible mucho tiempo. El 1 a 1 representa un tipo de Argentina cambio. vivió una deflación de precios. Los precios subieron del 90 hasta el 94, después bajaron el resto de la década. El problema es que bajaron demasiado, eso te generó una deflación en la economía que después te generó, producto de la deuda, la corrida cambiaria y bancaria. Bancaria primero, cambiaria después. Te hago una pregunta con eso, porque vos mencionaste que ahora no te es más gusta. cara Argentina que en esa época. Ahora está más caro Por que en esa supuesto que es época. más cara. En Sí, sueldos y servicios no. Pero puede ser que en Peor cosas así. entonces. Entonces Quiere decir que el nivel de vida es mucho más bajo. Exactamente. Bueno, no sirve. te hago una consulta, porque vos hablaste de capaz un momento pequeñamente malo de corto plazo, pero hablas de una Argentina de acá a 5 años volviendo a esos mejor. famosos... Habla un poco de esa transición. Va a estar mejor porque Argentina, su ciclo negativo terminó hace 4 años, para mí. Además se puso de moda Argentina en el mundo. Todo es Argentina. Agarrate un TikTok con ahora la con Argentina cosas. Week, que se va... Hay que estar Bueno, comprado. no sé, pero ayer Messi estuvo con Donald Trump. Lo Ves acá felicitó. los gringos que vienen acá fascinados con el aspecto social de Argentina, con todos los problemas que tiene. El mundial, qué sé yo. No, Argentina es para arriba. Ahora es para abajo. Unos meses es para abajo, pero después es para arriba. Este para abajo, para arriba, es una conjunción de cosas. La fuerza de la sociedad, los ciclos de la historia y después los errores o los aciertos del gobierno, que para mí ahora son errores. En este punto de política económica, en otros no tengo problema. Lo va a tener que corregir el gobierno. Pero Milei va a llegar a 10 de diciembre del año 27. No sé si llega el plan económico, no sé si llega a Caputo, pero Milei llega.
No sé si gana después, porque va a pagar un alto costo político por un plan que es malo y es muy recesivo. Okay. Es un plan recesivo en el consumo que hace... Es un plan recesivo porque no te permite competir con nada. Si vos tenés un país caro, la onda es tener país barato, no caro. No sé a quién ¿a quién se le ocurrió? A Caputo. Caputo es un mesadinerista. A todos los gobiernos de Argentina trataron de mantener de alguna manera u otra. Mirá, pero el kirchnerismo, que no me cansé de putearlo desde el primero hasta el último día, al final tuvo una década muy, muy buena para Argentina, muy competitiva. Bueno. Creo que estoy en un ambiente bastante industrialista, ¿no? Sí, pero fíjate acá en este streaming, con la gente que veo, 2003 al 2011, voló Argentina económicamente. Acompañada de boom de commodities, acompañada de un contexto internacional también muy bueno. Y perdón, nada, después ese exceso de competitividad tampoco es bueno para la masa en general. Digo, un exceso de competitividad es, como dijiste antes, sueldos baratos, es una dinámica que... Pero sueldo barato vos lo tenés que ver en términos reales, no en nominales de dólares. Si vos tenés país barato y tenés sueldo barato, capaz que no está tan mal, ¿no? Bueno. El problema es tener sueldo bajo con un país carísimo. Está bien. Para que te quede claro, mi opinión. Dale. Ezeiza, abarrotada de argentinos viajando, no es una buena idea. Es pésimo. No es que no puedan viajar, es que está subsidiado. Eso se paga con deuda pública. O sea, esa foto del argentino volviendo con el exceso de equipaje de Miami es para vos un síntoma de algo que está mal, no es una cosa bien. Pésima. Sin embargo, el tipo que además está en la película Plata Dulce, hay una escena, Plata Dulce, película de 1982, casi de memoria, que me lo acuerdo. De hecho, cuando voy a Ezeiza hago yo una imitación de Federico Lupi. Lo que pasa que ahora con esto del dólar barato es un fenómeno viajar. ¿Sabés cómo nos esperan allá? Porque ahora los dólares los ponemos nosotros, los argentinos. Fanfarronada, dólar con televisores trayendo, está hablando hace 45 años. ¿No te das cuenta que eso se paga con deuda pública? Claro. Todo eso es deuda pública, deuda pública. ¿Y después qué viene? Viene la insustentabilidad de la deuda, la pública, la privada y la pública y en pesos y en dólares. Entonces, ¿qué viene? Viene o la licuación, o el desagio, o el default, o todo junto. Otra vez lo mismo. El problema argentino no es un problema de gasto público, es un problema de que al sector político se le ocurrió desde 1978 en adelante que tiene que sobrevaluar el tipo de cambio para así combatir la inflación. Y esto coincide con intereses especulativos nefastos y en contra del país todo, de los intereses nacionales, de las mesas de dinero. Total, 40% anual en dólares sin hacer nada. No funciona esto. Yo creo Igual, de mi parte, hagan lo que quieran. Yo te digo que esto no sirve. Yo no creo que el gobierno esté en contra. Es liberal, digo. No, el gobierno no es liberal. Es profundamente antiliberal. En lo económico es totalmente antiliberal. Es, por así decirlo, no dogmático. Pero de cualquier manera, creo que... En este punto es dogmático. Esto es el eje del plan económico, no se toca. Algo pragmático de corto plazo, pero igual entiendo el problema que ves. Donde está capaz la cuestión es, hoy como no tenés moneda, capaz es difícil ir a una liberalización económica. No puedes tener moneda si haces control de cambios. Exactamente. Y si subsidias la moneda tuya pagando tasa de interés 45% anual en dólares. Obviamente no tenés moneda. ¿Quién cree eso? ¿Quién cree que eso puede durar? Para vos sacás el cepo mañana y tenés una moneda, y el peso argentino es considerado una moneda, es un lugar de ahorro. El primer requisito para que vos una moneda sea moneda es la libertad de cambio total. Es condición necesaria. Inevitable. ¿Es suficiente para vos? Claro que es suficiente. O sea, mañana... Esa liberación incluye la derogación de la remuneración de los depósitos por parte del Banco Central o de la Tesorería, que ahora lo movieron de un lugar a otro, como si no fuese lo mismo. Acá, la deuda pública, esta es otra de las grandes mentiras que se dicen, todo el país repitiendo, es producto del déficit, del gasto público de años que se fue acumulando. Es mentira eso. La deuda pública es consecuencia de los manejos financieros para sobrevaluar el tipo de cambio. Es el 90% viene de ahí. Más que de gastar más de lo que entra. Nunca se gastó demasiado más de lo que entra. Son todas maniobras financieras. Nunca se gastó. La desgracia del país es que está, mirá, yo que soy financiero y de mesa de dinero, es que ha quedado en diferentes administraciones en manos de gente que viene de mi sector. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cómo hago para ganar? ¿Y vos creés que piensan en alguna fábrica? ¿En la desocupación? No, esto te va a dar tanto por mes, tanto por año, está todo bien. Y con eso mantenemos a calma la inflación con la inflación reprimida. Es el peor de los controles. El peor de los controles de precios es el control del tipo de cambio, que se hace de maneras directas y de maneras indirectas.
todo por no dejar funcionar el mercado. Por eso todo lo que dice Milei, bueno de liberalismo, son frases teóricas. Lo arruina con esto. No estoy en contra de desregulaciones, privatizaciones, todo eso me parece bien, ni siquiera la política exterior, que obviamente la comparto. De Milei estoy hablando, ¿no? De lo que Kirchner. estás principalmente en desacuerdo es del control de tipo de cambio. Estoy en contra de la política cambiaria, monetaria y de deuda pública. Y esto le va a arruinar el gobierno. Está arruinando el país y le va a arruinar su propio gobierno. Bien. Consulta para salir de un poco de la coyuntura. ¿Qué consejo o qué debería estar mirando cualquier argentino que está en su casa hoy para cuidar su patrimonio o hacerlo crecer en los próximos años? ¿Qué está mirando Maslatón? Que te están llegando notificaciones todo el tiempo. Sí. ¿Cuáles son las cosas que estás mirando? Tiene de fondo de pantalla Mariquita una foto muy diosa también, vale aclarar. Bueno. ¿Se ve? Sí, desde acá sí. Carlos, contanos qué estás mirando, claro. Ahí está. Bueno, ¿cómo está mi pantalla? Está viendo el índice Dow Jones, el futuro del S&P 500, el S&P 500 Spot, MicroStrategy, la acción esta de Michael Saylor. MicroStrategy, sí. Estoy viendo el S&P, el ETF, Bitcoin. Estoy viendo Pax Gold, o sea... Pax Gold, o sea, Gold. Estoy viendo lo que nosotros transamos en Roxxon, que es Gold BTC. Sí. Gold también veo, S&P BTC, el peso argentino, Nvidia, Jumia, Tesla, Ethereum. Jumia la empecé a seguir por vos, Carlos. Palantir, Alibaba, Nubank, Meli, o sea, Mercado Libre, Solana, el QQQ, PayPal. Estoy viendo todos los commodities. ¿Y cuál es tu favorita hoy? ¿Tu joyita para...? No, yo estoy esperando bajas ahora. Estás esperando. Hoy estás líquido. Estoy esperando bajas. Estoy esperando bajas. No solamente, sino que estoy shorteado en algunos productos. Bien. Carlos, para una pregunta más. Me encanta tu... Pero esto es porque hay que tener una lista en TradingView, pero yo veo todo, no es que veo esto solo nomás. Eso lo tenés en favoritos y destacados. Sí, pero todos los días saco una, agrego otra. Las bolsas las veo todas. Corea, Japón, siempre lo vi. No de ahora, hace 40 años que vivo así, siguiendo el mercado. Yo te empecé a seguir por cripto, porque cuando seguía cripto, pero creo que me divierte mucho más tu costado social, riéndote de los restaurantes, la soda, no sé qué. Así que te puedo preguntar, sí, ¿cuánta plata gastás por mes y en qué? Bueno, yo te voy a contar algo. Ahora tomé hace 1 año y medio, entré a un experimento de laboratorio para solucionar mi problema de exceso de peso. Medido en toneladas. Desde los 30 y pico de años se me fue la mano, empecé a comer demasiado. Antes no te pasa nada, después te pasa. Así que bueno, acepté un testeo del laboratorio Eli Lilly, siglas LLY, que cotizan en el NYSE, New York Stock Exchange. ¿Tenés de esas? No ahora, pero las he operado. Y creo que no califica para Inside Information, porque yo soy un tipo que se sometió a un experimento, ahí no decía que estaba prohibido aprovechar la experiencia vos como vamos a decir, conejo de Indias para operar en el mercado. Ellos están probando dos medicamentos. El medicamento es una inyección por semana. Son 80 semanas, ya van 65. Entonces 50 kilos abajo. ¿Es una droga tipo GLP-1? O sea, de estas GLP-1 más otras 2 cosas que no sé cómo se llaman. Yo no soy químico. Yo tampoco, pero es algo como Ozempic, ponele. Sí, pero esto es la competencia. Es mucho más fuerte y mucho más efectiva. Una se llama terzepatide, otra retratutide. Yo no sé cuál de las 2 tengo, pues justamente están haciendo el experimento. Son 800 casos en el mundo. ¿Y te inyectás vos solo una persona? Sí, es facilísimo. Ahora me autorizaron a prescindir en algunas semanas de darme la dosis, cosa que estoy haciendo cada 15 días. En 4 meses termina. Bueno, esto me produjo una reducción en el gasto ordinario descomunal. Y yo te diría que son $6.000 por mes menos que gasto. Es dieta para el cuerpo y para el bolsillo. Es increíble. $6.000 por mes. Había $6.000 que yo gastaba en restaurantes. Ahora voy a restaurantes, pero no hace falta que me pidan ni 5 platos, ni voy a restaurantes de comida muy sofisticada. Pero son $6.000 por mes. Por la reducción. Y aunque vos no lo creas, como te cambia todo, hasta en jabón gasto menos.
que tengo medido todo, yo gasto 1 onza por cada bañada. Yo me baño a fondo, doble enjabonada, triple enjuagada. Pero ahora hago una medición y en lugar de gastar 1 onza cada vez que me baño, gasto 0,75 de onza. ¿Cómo puede ser? Y bueno, por la superficie. Es una reducción gigantesca. Sí, tenía 200 prendas que las he regalado y me compré, no sé, 80 en reemplazo de esas. Y gasté $4.000, $5.000 en ropa para reformular lo que yo uso, gasté. Pero bueno, nada, el ahorro es muy grande. Sí. Entonces, también te cambia eso. Siendo parte del estudio, ¿pagás la medicación o no? No, todo gratis. Todo gratis porque sos parte Bueno, del gratis. sí, parte sí, no, tampoco me pagan. Un intercambio de cuerpo contra... Igual, no sé si se ve en la cámara, es increíble la baja de peso. Es muy la grande, cara muy grande. Es ¿Te alucinante. sentís mejor? Y vuelo. Además te cuento, yo siempre hice gimnasia, siempre. Sí, subís las escaleras del siempre, edificio, siempre ¿no? hice mucha gimnasia. Por eso estoy vivo, si no hubiera muerto. Sí. Con los excesos cometidos hubiera muerto. Pero ahora, imagínate, vos con la fuerza que haces, con 50 kilos de más, ahora 50 kilos de menos, podés hacer pero cualquier cosa. Tenés fuerza para lo que sea, cansancio cero, ¿viste? ¿Te cambió la vida lo de adelgazar? Es muy importante. Es muy importante. Yo, lamentablemente, les tengo que decir, yo no entré en el vicio del cigarrillo, no entré en el vicio de la droga, no entré en el vicio del alcohol nunca, porque ¿No te interesaban? como que no me gusta. En la comida sí. Y es un problema que las personas deberían, lo que tiene ese problema, deberían ocuparse los hombres a partir de los 28 años. Yo escribí un artículo como sin ser médico ni nada. Dije, el hombre tiene que cuidarse, el hombre. La mujer es otra historia. De 28 a 38 años, época crítica para el hombre. Suele subir mucho de peso. Apenas empieza a subir, cortala como sea. Después es muy difícil dar la vuelta. Así que sí, estoy contento. ¿Estás contento con tu cuerpo nuevo? Sí. Tenía que hacerlo, me parece bárbaro. Perfecto. Creo que hasta acá hemos llegado. Carlos, bueno, de verdad les que agradezco no tengo... mucho. Ustedes preguntan muy bien, repreguntan mejor y esto da lugar a una buena conversación. Puede hablar de un montón de cosas, casi todo. Muchas gracias por placer. venir. Bueno. Fue un placer de verdad. Hacemos un aplauso. Les agradezco. A ustedes. Después me pasan y lo panfleteo. Por favor. ¿Cómo no? Genial. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos.